Este día celebramos el domingo tercero después de Pentecostés. Ha quedado atrás la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, pero late en este domingo gracias a las dos parábolas que nos trae el Evangelio de San Lucas, la del dracma perdido y también la de la oveja perdida, que no quieren significar otra cosa sino el cuidado tan especial que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras almas y de qué manera nos lo demuestra al decirnos con delicadeza que deja a las 99 ovejas en el redil y se va presuroso a encontrar o a buscar la que se ha perdido. Lógico, debemos tener en cuenta cuál fue el origen de estas dos parábolas y es muy importante conocerlo. Dice el Evangelio que se acercaban a nuestro Señor los publicanos y los pecadores para oírle, lo cual, por supuesto, era censurado por los fariseos y los escribas, quienes decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Esta es la razón profunda de las dos parábolas que a continuación el evangelista va desgranando poco a poco. Y según esto, sin duda alguna, debemos tener muy en cuenta lo que nos dice el apóstol San Pedro en su epístola de este mismo día. Dice: carísimos, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, para que os ensalce a su hora. Y esto es contrario a lo que pensaban los fariseos acerca de nuestro Señor Jesucristo. El orgullo los cegaba y no podían soportar que nuestro Señor Jesucristo comiese con los publicanos y los pecadores. Pues bien, estimados hermanos, ¿de qué hablaremos un poco en este día, sino de la gravedad de este pecado del orgullo, de este maldito pecado del orgullo? Para darnos una idea, sería preciso que Dios me permitiese ir y arrancar a Lucifer del fondo de los abismos y arrastrarle aquí hasta el lugar en que ocupo, para que Él mismo os pintase los horrores de ese crimen, mostrándoos los bienes que le ha arrebatado, es decir, el cielo, y los males que le ha causado, que no son otros que las penas del infierno. Ay, estimados hermanos, por un pecado que tal vez durará un solo momento, un castigo que durará toda una eternidad. Y lo más terrible de ese pecado es que cuanto más domina al hombre, menos culpable se cree éste del mismo. Y en efecto, jamás el orgulloso querrá convencerse de lo que es, ni jamás reconocerá que no anda bien. Todo cuanto hace y todo cuanto habla está bien hecho y bien dicho. Amados hermanos,
Pero, ¿qué diréis? ¿Por qué ese pecado ha causado peores daños que los otros? ¿Por qué? Oíd la razón. Si Lucifer y los demás ángeles malos no hubiesen caído en el pecado de orgullo, no existirían demonios y, por consiguiente, nadie habría tentado a nuestros primeros padres y así ellos hubieran tenido la suerte de perseverar. No ignoro que todos los pecados ofenden a Dios, que todos los pecados mortales merecen eterno castigo. El avaro solo piensa en atesorar riquezas, dispuesto a sacrificar la salud, la fama y hasta la misma vida para acumular dinero, con la esperanza de proveer a su porvenir. Ofende sin duda a la providencia de Dios, el cual nos tiene prometido que si nos ocupamos en servirle y amarle, Él cuidará de nosotros. Bueno, si esto es lo que hace el avaro, ¿qué pensaremos del vengativo? ¿Y qué del impúdico? Pues bien, yo os digo que todos estos pecados distan tanto del orgullo en cuanto al ultraje que infieren a Dios, como el cielo dista de la tierra. Nada más fácil de comprender. Al cometer los demás pecados, o bien quebrantamos los preceptos de Dios, o bien despreciamos sus beneficios, o, si queréis, convertimos en inútiles los trabajos, los sufrimientos y la muerte de Jesús. Mas el orgulloso hace como un súbdito que, no contento con despreciar y hollar debajo de sus plantas las leyes y las ordenanzas de su soberano, lleva su furor hasta el intento de hundirle en un puñal en el pecho, arrancarle del trono, hollarle debajo de sus pies y ponerse en su lugar. Pues ¿cómo concebirse mayor atrocidad que esta? Pues bien, esto es lo que hace la persona que haya motivo de vanidad en los éxitos alcanzados con sus palabras u obras. Oh, Dios mío, cuán grande es el número de estos infelices. Lo que dice el Espíritu Santo hablando del orgulloso, abro paréntesis, será aborrecido de Dios y de los hombres, pues el Señor detesta al orgulloso y al soberbio. El mismo Jesús nos dice que daba gracias a su Padre por haber ocultado sus secretos a los orgullosos. En efecto, si recorremos la Sagrada Escritura, veremos que los males con que Dios aflige a los orgullosos son tan terribles y frecuentes que parece agotar su furor y su poder en castigarlos, así como podemos observar también el especial placer con que Dios se complace en humillar a los soberbios a medida que ellos procuran elevarse. Acontece igualmente muchas veces ver al orgulloso caído en algún vergonzoso vicio que le llena de deshonra a los ojos del mundo. Hallamos un caso ejemplar en la persona de Nabucodonosor el Grande. Era aquel príncipe tan orgulloso, tenía tan elevada opinión de sí mismo, que pretendía ser considerado como Dios. Cuando más hinchado estaba con su grandeza y poderío, de repente oyó una voz de lo alto diciéndole que el Señor estaba cansado de su orgullo y que, para darle a conocer que hay un Dios, Señor y dueño de todos los reinos terrenos, le sería quitado su reino y entregado a otro,
que sería arrojado de la compañía de los hombres para ir a habitar junto a las bestias feroces, donde comería hierba y raíces cual una bestia de carga. Al momento, Dios le trastornó de tal manera el cerebro que se imaginó ser una bestia, huyó a la selva y allí llegó a conocer su pequeñez. Ved los castigos que Dios envía a Core, Datán, Abirón y a 200 judíos notables. Estos, llenos de orgullo, dijeron a Moisés y a Aarón lo siguiente: ¿y por qué nos hemos de tener también nosotros el honor de ofrecer al Señor el incienso cual vosotros lo hacéis? El Señor mandó a Moisés y a Aarón que todos se retirasen de ellos y de sus cosas, pues quería castigarlos. Apenas estuvieron separados, abrióse la tierra debajo de ellos, de sus pies, y se hundieron vivos en el infierno. Mirad a Herodes, el que hizo dar muerte a Santiago y encarceló a San Pedro. Era tan orgulloso que un día, vestido con su indumentaria real y sentado en su trono, habló con tanta elocuencia al pueblo que hubo quien llegó a decir: no, este que habla no es hombre, sino un Dios. Y al instante un ángel le hirió con una tan horrible enfermedad que los gusanos se cebaban en su cuerpo vivo y murió como un miserable. Así pues, podríamos multiplicar las historias acerca de este mal tan terrible que acosa actualmente a la humanidad. Y, ¿por qué no decirlo? Que este pecado está sentado dentro, o está dentro de todos, o de muchos que ocupan la iglesia. ¿No es acaso este pecado peor? Porque en realidad es un pecado espiritual, el orgullo en el cual se ceba no la gracia de Dios, sino la desgracia del hombre y el aprovechamiento del demonio. ¿Cuántos no han caído en este pecado del orgullo? ¿Y cuánto no debemos evitar nosotros, con la gracia de Dios nuestro Señor, caer en él? Sin duda alguna que nuestro Señor nos hace entender de mil maneras cuál es nuestra posición ante Él. Que no podemos nada sin Él, nos lo dice en el Evangelio. Sineme niki potestis hacere. Y lo repite una y otra vez. Y aún así nosotros no aprendemos esta lección. Es necesario hincar nuestras rodillas y golpearnos el pecho como aquel publicano, para que así, reconociendo nuestra nada y nuestra miseria, Dios se compadezca de nuestras almas y nunca permita que un pequeño rezago de orgullo llene nuestra alma o envenene nuestro espíritu, de tal manera que Dios se vea en la obligación de alejarse de nosotros, de dejarnos en la oscuridad, de dejarnos en el error, de abandonarnos en el instante en que tengamos que entregar cuenta de nuestras almas a su infinita bondad y misericordia. Quiera pues la Santísima Virgen María,
concedernos la gracia que ella tuvo en el instante en que recibió aquel hermoso mensaje de la encarnación del Verbo eterno, y que como ella podamos decir: he aquí al esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, que ciertamente son de ella las palabras, pero que nosotros, con la ayuda y la gracia de ella, también las podemos utilizar para aplacar la ira divina y para reconocer por medio de la sabiduría divina lo que realmente somos a los ojos de Dios. Es importante que nosotros entendamos esto. Es importante que ocupemos nuestro lugar ante Dios. Es importante que no nos consideremos sino lo que Dios quiere que seamos y no otra cosa. Querer otra cosa es precisamente tratar de imponer a Dios las condiciones de nuestro orgullo y de nuestra miseria humana. Y eso es imposible. Sigamos el ejemplo, pues, de la Santísima Virgen María. Y en todo momento digamos a nuestro Señor, como lo decía San Francisco de Asís: Señor, no he hecho nada, y lo poco que he hecho, lo he hecho también mal. Ave María Purísima, sin pecado original concebida.